Ya entonces, la semana pasada habíamos visto esto de las razas bovinas lecheras y doble propósito, y la característica física de la raza lechera es una raza bastante esbelta, por así decirlo, más bien delgada, con pocas masas musculares y con la característica, si uno la mira de perfil, como si fuera un triángulo, ¿ya? Una cuña. No así las razas de doble propósito, que como no son especializadas en ninguna función, tienen una estructura corporal, física diferente, además de las diferencias productivas, por supuesto. Las razas bovinas lecheras, como su nombre lo dice, están especializadas en producción de leche y son más eficientes y producen más leche que las razas de doble propósito. Entonces veíamos algunas fotos justamente de estas razas. Acá abajo la Holstein Friesian, una raza lechera que claramente ustedes la ven, una raza muy esbelta, la típica forma de cuña, líneas rectas a cóncavas, un gran desarrollo de ubre, en fin, una cara relativamente pequeña con características muy feminizantes. En cambio el overo negro es un animal, una vaca un poco más tosca. Ustedes aquí ven una vaca, esta es un overo negro, incluso yo diría que con alguna especializacióncilla y un poco más refinadita, porque tiene una buena ubre. Sin embargo, fíjense en el cuerpo, es un cuerpo más tosco, las líneas no son tan sutiles como en el caso de la Holstein Friesian, la forma del cuerpo tampoco es esa forma en cuña tan evidente como la que presentan las razas lecheras. Y justamente busqué algunas otras fotos para que eso se pueda evidenciar. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos una foto de un holanda europeo u overo negro, bastante clásica. Fíjense en la forma del cuerpo. La forma del cuerpo de este animal es relativamente rectangular. No tiene la forma de cuña que tiene acá la Holstein Friesian que está abajo. Las puse las dos juntas y prácticamente del mismo perfil, como para que ustedes puedan comparar. El overo negro es un animal más tosco, un poco más musculoso, la forma corporal no es la misma, se ve incluso en su cara un poco más de tosquedad, no así el animal especializado en leche. Ahora, ojo, hay algo que les quiero comentar. Este es el famoso holanda europeo u overo negro, ya raza doble propósito, pero hay gente que le dice frisón. Pero hace algún tiempo atrás, entre las personas que trabajamos en producción animal, se llegó a un acuerdo de referirnos a frisón cuando se trate de un overo negro que ha sido cruzado con Holstein Friesian y que por lo tanto empieza de alguna manera a ser absorbida la raza para ir mejorando ese overo negro y darle un poco más de característica lechera. Por lo tanto, el frisón chileno es una mezcla de overo negro y Holstein Friesian en distintas proporciones. Y no está bien referirse al holanda europeo o el overo negro, el típico doble propósito, vamos a decir puro, como no es correcto llamarlo frisón. Sin embargo, deben de estar alerta porque hay muchas personas que le dicen frisón. ¿Ya? Aquí tienen otra foto de otras vacas. Fíjense las características de las vacas. Son mucho más desarrolladas corporalmente y sobre todo tienen un poco más de desarrollo aquí en esta zona. Son más corpulentas en la zona anterior y sin embargo estas son lecheras o por lo menos se destinan a la producción de leche, pero son razas doble propósito. Y aquí, bueno, las típicas, el overo colorado, que está acá, en manchas así rojas con blanco, distintas tonalidades, un poco más cafezosa, más o menos tapado, pero fíjense de nuevo también la forma del cuerpo. La forma del cuerpo es más bien rectangular, ¿ya? Con mayor desarrollo de masas corporales, incluso es más robusto que, por ejemplo, que el overo negro. Es un animal que tiene una característica desde la visión de una raza doble propósito, tiene una característica un poquitito más cárnica que el overo negro.
Aquí tienen la foto, fíjense en esta de arriba, una vaca. Fíjense en las ubres, no son las mismas. Esta acá una clavela que está un poquitito más desarrollada, está igual, las usan para leche. Fíjense en la ubre un poco más desarrollada, pero miren el cuerpo del animal, mucho más musculoso, más corpulento. Y yo espero entonces que me hacía justamente la observación y que no lograba detectar estas diferencias entre la doble propósito, las especializadas en leche, les haya quedado un poquitito más claro. Después en el terreno, cuando tengan la posibilidad de salir a terreno, y en particular de ir al sur, porque uno se encuentra con estas razas más bien en el sur de Chile, más que en la zona central, y ya vamos a ver por qué, es fácil después de poder apreciarla. Entonces, aclarado eso, yo espero que haya sido un poco más ilustrativa la presentación. Vamos a ver algo acerca de la producción nacional de leche, la situación actual. Contarles que la producción de leche, a partir más o menos de los finales de los 80, es cuando empieza a tomar un crecimiento. Hay un trabajo bastante fuerte en términos de mejoras de la alimentación. También en la zona sur hay un trabajo en torno a la mejora de las praderas, a la fertilización de las praderas para mejorar la productividad. Eso ayuda entonces a que los animales tengan algo más de alimento y por lo tanto también puedan producir más. La introducción y el uso un poco más masivo de la inseminación artificial con mejoramiento genético del ganado también ha tenido que ver. En general se observa, igual que en otras especies, que el mejoramiento genético tiene repercusiones, tiene una resultante esperable, que es el aumento de la productividad, el aumento de la producción de los animales. Entonces hoy día estamos enfrente de razas lecheras, por ejemplo, que hace 20 o 30 años atrás producían menos de lo que producen hoy día, puesto que en el lapso ha habido un crecimiento genético. Entonces podemos ver que, por ejemplo, a partir ya del año 1990, hasta prácticamente el año 2010, el crecimiento productivo, el crecimiento en producción de leche fue del orden de más o menos un 85%, con una tasa de crecimiento anual de casi un 5%. O sea, es un crecimiento bastante importante. Y eso hace entonces que el país ha ido cambiando esta situación, y de tener una producción que era del orden de los siempre me confundo con estas cifras, 1.100 millones de litros. Hoy día estemos en 2.500, 2.700 millones de litros, lo que es un avance realmente increíble. Entonces, no solamente, además, cabe recalcar que ha habido un aumento en la producción, sino que también en la recepción. ¿Qué es lo que es la recepción de leche? La recepción de leche es lo que llega a la planta lechera, a la industria lechera, donde la leche se procesa, donde se elaboran los productos lácteos, existiendo una industria mayor, que son las grandes industrias lecheras como Colún, Nestlé, Watts, Sobrole, y la industria menor, que está constituida, qué sé yo, por Quillayes, por marcas o por industria que es un poco más pequeña. Pero lo importante es que no solamente entonces crece la producción, sino que también aumenta la proporción de leche que va a planta lechera. Eso significa que en los años 90 prácticamente el 65% de la leche que se producía en el país llegaba a la planta lechera, a la industria. Conforme los años han ido pasando y la producción ha ido aumentando, no solamente ha aumentado la producción, sino que también la calidad de la leche desde el punto de vista de composición y también del punto de vista sanitario, y eso de alguna manera se relaciona con que también haya aumentado la proporción de leche que vaya a esas plantas lecheras. Si en el año 90 llegaba a cerca del 65%, en el año 2008, por ejemplo, llegaba a algo del 77%.
Y si revisamos cifras un poco más actuales de los últimos años, estamos prácticamente en tenores de un 92%, 93% de recepción en planta. Entonces, la producción crece, ustedes ven aquí hay datos a partir del 2004, y donde la producción aquí ya se tendió de alguna manera como a estabilizar un poquitito alrededor de los 2.600, 2.700 millones de litros, pero la interesante es que la cantidad de leche que se entrega a planta ha seguido aumentando. Eso es importante, porque eso da cuenta de la calidad del producto que están generando los productores, y por lo tanto es un producto que tiene las condiciones para llegar a la industria lechera y poder ser procesada y elaborar productos lácteos. Si no tuviese la calidad suficiente, los productores no la enviarían a la planta lechera, porque la planta lechera les pone, solicita una serie de características de calidad de distinta índole. Por lo tanto, el hecho que tan alta proporción de leche llegue a la planta es porque la leche cumple con características aceptables por la industria, pero también significa que hay menor pérdida, hay menores mermas y la disminución, por ejemplo, del uso de la leche para alimentar animales, en fin, quedando entonces la leche con disponibilidad para el consumo humano. Entonces, como vemos, la producción de leche desde el año 90 es que ha seguido aumentando, con variaciones en algunos años, y hay algunos años que son más o menos severos. Aquí el otro día creo que lo comentábamos, del 2008 al 2009 hubo una caída muy fuerte, pero después con una recuperación muy importante. ¿Y por qué pasó esto? Porque aquí hubo una sequía muy, muy grande en el sur, y ya vamos a ver más adelante que la zona sur del país es la que contribuye con la mayor proporción de leche a la producción total del país, es los que entregan la mayor proporción de leche. Y como son sistemas pastoriles y son dependientes de la lluvia, una sequía severa puede afectar la producción de leche y por lo tanto la producción nacional de leche. A ver, ¿qué dicen los chats? Se está grabando. ¿Qué es lo que pasa con la proporción de leche que no va a las lecherías? Bueno, es leche que eventualmente se usa de manera intrapredial para consumo propio, como dice muy bien otra de sus compañeras, María José. Puede ser para consumo propio, puede ser también para alimentación de terneros o terneras, o sencillamente porque la leche no tenía la calidad suficiente, no es vendida, no es entregada a consumo, sino que se pierde. Esas pérdidas o mermas han ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque el trabajo que se ha hecho con los productores, tanto grandes como pequeños, es justamente enseñarles a que el proceso productivo de sanidad de los animales, de salud de los mismos, y también del proceso de cosecha, como vamos a ver más adelante, es una etapa muy importante. Porque si ustedes se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada, una de las debilidades, por así decirlo, de la leche es que es un alimento altamente perecible. Es un alimento tan rico en nutrientes que es muy fácilmente usado por microorganismos, por bacterias que lo contaminen, y por lo tanto se deteriora rápidamente. De ahí entonces que el proceso de la ordeña debe ser un proceso higiénico, y a su vez, por supuesto, las vacas tienen que estar en buena situación sanitaria para poder obtener un alimento de buena calidad nutritiva y también de buena calidad sanitaria. Entonces, así como la leche ha ido aumentando su producción, y no solamente ha aumentado la producción, sino que ha aumentado la recepción en planta. Y ojo que esto sucede aun cuando hemos observado variaciones en la población bovina y variaciones en la población de vacas lecheras. Veíamos la semana pasada que las vacas lecheras sufrieron una disminución bastante fuerte. Se han recuperado de alguna manera,
pero también dice relación con el aumento de productividad individual, es decir, las vacas hoy día tienen mayor productividad individual derivado de la mejora genética que hablábamos, pero también de la mejora de alimentación. Y esto entonces conlleva a que tengamos hoy día ciertamente una mayor productividad e interesantemente una mayor proporción de recepción en planta. Aquí en este gráfico es básicamente para representar lo mismo. En azul se representa la producción. Ustedes ven que es una producción que con una pendiente relativamente leve, no es tan fuerte como fue a los inicios de los 90, sino que es del orden tal vez del 2% de variación anual, dependiendo de los años. En rojo, la recepción en planta formal en industria mayor, y en verde, la recepción de la industria láctea menor, de estas lecherías o queserías de menor tamaño. ¿Dónde se produce la leche? Y como vemos que prácticamente toda la leche, o en gran proporción, 92-93%, va a la planta lechera. ¿Dónde se recibe la leche? ¿En qué regiones? Bueno, la región de los ríos y de los lagos, que antes era la 10ª región, se lleva los aplausos. Ellos, estas dos regiones, entregan a la industria el 78% de todo lo que recibe la industria. Es decir, es el país de la leche. La zona central, representada por la región metropolitana, entrega entre un 9 a 10%, dependiendo, hay algunas pequeñas variaciones, y a pesar de tener una población bovina relativamente pequeña y un número de vacas relativamente pequeño, posee sistemas productivos de alta producción. Ya los vamos a revisar un poco más adelante, pero los sistemas productivos que hay en esta zona, en la región metropolitana, y podemos también agregar algo en la región, en la 5ª región, en la región de Valparaíso, y también hay algunas lecherías en la 6ª región, son todas lecherías altamente intensivas, son sistemas intensivos, son sistemas bajo confinamiento y con vacas de muy alta producción, y donde básicamente encontramos razas especializadas en leche, como es la Holstein Friesian, que es una raza de alta producción. Entonces, podemos decir que las principales regiones desde el punto de vista de la producción y recepción en plantas son las regiones de los ríos y de los lagos, y que la metropolitana, a pesar de no contar con una población tan fuerte, mantiene una proporción de entre 9 a 10% estable en lo que es la entrega a planta. Aquí los datos del 2019, donde podemos ver con un poco más de detalle qué pasa con otras regiones. Acá vemos al final los ríos y los lagos con un 74%, ¿ya? Se conserva. La metropolitana con un 10,5%, O'Higgins con un 0,3%, Maule 0,4%, Ñuble con un 3,4%, Biobío con un 4%, la Araucanía surgiendo a poquitito, de a poco la Araucanía está tratando de, hay algunas lecherías grandes, hay algo de incremento de lo que es la producción de leche, pero definitivamente el país de la leche es la región de los ríos y de los lagos. ¿Quiénes constituyen la industria láctea? ¿Quiénes son la industria lechera en Chile? Bueno, una industria mayor representada por estas empresas grandes como es Colún, Soprole, Nestlé, Watts, y que ustedes pueden ver aquí al ladito las proporciones. Por ejemplo, Colún recibe más o menos el 25% de lo que se recibe en planta, 25-26%, es la que lidera, por así decirlo, las empresas, la industria láctea mayor, seguida por Soprole, después por Nestlé y un poquitito más atrás Watts. Y las otras empresas, que son las denominadas, por así decirlo, industria menor, estarían recopilando o recogiendo cerca del 10% restante. ¿Qué es lo que pasa con la recepción a lo largo del año? Veíamos en las tablas anteriores los valores anuales totales y las cantidades totales que se entregan por año a la planta.
Sin embargo, si uno revisa qué es lo que pasa a lo largo del año, vemos que la producción de leche a lo largo del año no es pareja. Si fuera pareja, tendríamos aquí una línea absolutamente recta o relativamente recta, que no es, ¿ya? Y vemos que la producción de leche se eleva en primavera, ¿ya? Más o menos después de agosto, a partir de septiembre se eleva, sube bastante, se mantiene alta en primavera, verano, diciembre, enero, y ahí es cuando empieza a caer con un leve repunte en otoño y caída en los meses de invierno. ¿Por qué piensan ustedes que la producción de leche no es estable o no es pareja a lo largo del año? ¿Se les ocurre? Por el sistema reproductivo de las vacas, que generalmente es dependiente de, digo, sí, los partos, que tiene que ver con el sistema dependiente de la luz. No, señor. ¿Los bovinos son poliéstricos estacionales o poliéstricos permanentes? Ahí hay varios contestando. A ver, ¿qué dicen? Poliéstricos permanentes. Muy bien, muy bien. Entonces, si son poliéstricos permanentes, ¿tendrá algo que ver con eso? No es porque eventualmente tengan la posibilidad de parir en una época específica por un tema de temporalidad reproductiva, como las ovejas, por ejemplo. Bien, aquí Camila, exactamente. Camila e Isaac dicen, ¿será por la alimentación? ¿Por la cantidad de forraje disponible? Así es, esas son las razones. Eso tiene mucho que ver. Ustedes lo vieron el otro día con el doctor Pérez en relación a lo que es la pradera natural. En la primera clase yo también les mostré curvas de producción de pastos. Y la curva de producción de pastos casi que podríamos decir se parece un poco a la curva de producción de leche. No es igual, pero hay un crecimiento a finales de invierno, crece, obtienen los mayores producciones en primavera y después decae, la pradera se seca, vuelve a crecer un poquito en otoño, se cae en invierno para volver a subir en primavera. Entonces, la producción forrajera es una producción estacional. Y recuerden, lo comentamos, no lo hemos visto aún, no hemos revisado cuáles son exactamente los sistemas productivos que hay en Chile, pero acabamos de decir que la mayor proporción, y el otro día también lo vimos, la mayor proporción de vacas lecheras está en la región de los ríos y de los lagos, y vimos que la región de los ríos y de los lagos es la mayor, son las dos zonas, las dos regiones mayor productoras. Y esas regiones funcionan básicamente o importantemente a base de sistemas pastoriles, es decir, que dependen de la curva de la pradera, dependen de la disponibilidad del alimento que le otorga la pradera. Y es por eso que los productores manejan, y ahí sí que es un manejo, los productores deciden de alguna manera cuándo encastar las vacas para generar pariciones de primavera o eventualmente pariciones de otoño o, dependiendo de dónde estén, pariciones parejas a lo largo de todo el año. ¿Ya? Entonces, en la zona sur es muy habitual que exista una gran proporción de vacas que paren a finales de invierno, a inicios de primavera, justamente para aprovechar el alimento más barato que existe, es que el que crece desde la pradera en esta época de primavera. Y es por ello que la producción lechera, como es a consecuencia de una gestación y ocurre luego del parto, es por eso que en general observamos una mayor producción de leche en la época de primavera-verano, con una caída y una producción relativamente intermedia, en otoño, y la caída más fuerte en invierno. ¿Ya? Esa es la razón por la cual observamos esta estacionalidad de la producción de leche. La relación entonces que hay una menor producción en invierno respecto de la producción de primavera-verano.
Ahora, esta curva que vemos aquí, obviamente va a ser diferente en las distintas regiones. Si nosotros vemos esta curva solamente mirando la producción de leche de la zona central, es decir, por ejemplo, de la región metropolitana, ahí sí que podríamos ver una línea casi recta, pareja a lo largo del año. ¿Por qué? Porque en los sistemas productivos de la zona central se independizan de alguna manera de la curva de los pastos. ¿Por qué? Porque se cosecha mucho alimento, porque se guarda, porque se prepara heno de alfalfa, porque se prepara ensilaje de maíz, porque se usa concentrado, y con eso se asegura entonces de entregarle a los animales alimentación pareja a lo largo del año. Y por lo tanto, si nosotros aquí tuviéramos una línea de producción solamente de la zona central, esa línea productiva sería más pareja y no tendría esta caída que se presenta aquí en los meses de invierno. Esto está afectado principalmente por la importancia que tiene la zona sur del país, la región de los ríos y de los lagos. Ahora, si yo les hubiera mostrado este gráfico con curvas de los años tal vez 90 o de los inicios del 2000, esta curva, créanme que iba mucho más abajo por acá. La caída de producción invernal era mucho más fuerte. Hoy día hay muchos productores que han aprendido que manejando la pradera y que cosechando excesos de producción de la primavera, se puede hacer ensilaje de pradera, se puede guardar, se pueden tener algunos cultivos, se puede tener alguna cosa más de recursos y se puede producir en el sur, en otoño y en invierno. Es más caro, requiere más esfuerzo, pero se puede hacer. Y cuando eso ocurre, los productores también reciben mejor precio de la leche. Y eso es lo que vemos acá. En este gráfico vemos curvas con los precios de la leche de distintos años, ¿ya? Del 2013 al 2017, donde podemos apreciar que en diferentes años hay distintos precios. ¿Por qué? Porque el mercado chileno recibe de alguna manera las repercusiones de lo que acontece en el mercado internacional. Pero sin embargo, en términos generales, podemos decir que los precios de primavera-verano son más bajos que los precios de otoño-invierno, en particular los precios de invierno. ¿Por qué? Por un juego de oferta y de demanda. Como hay menor oferta y las plantas necesitan leche, porque la demanda de consumo es relativamente pareja, están dispuestas a pagar más. Y eso ha hecho que de alguna forma los productores entonces hayan incorporado mayor tecnología, sobre todo en temas de alimentación, para asegurar tener algo más de alimento en épocas de invierno y con eso poder acceder a un precio mayor. Y eso ha permitido disminuir la estacionalidad. Entonces vamos a tener que se observa una curva particular de recepción de leche con caída en la recepción en los meses de invierno, pero también con para los productores con un mejor precio en esa época, que es una especie de estímulo que la industria hace para favorecer la producción de invierno. Y los productores han ido respondiendo paulatinamente a eso. Ahora, no creo que en ningún momento se vaya a llegar a condiciones parecidas a las de la zona central donde se pudiese producir de manera pareja a lo largo del año. Eso no creo que ocurra, pero hoy día se produce un poco más de leche en invierno en la zona sur de lo que se producía hace 20 años atrás. Aquí tenemos, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿No? Aquí tenemos entonces, a grandes rasgos, variaciones del precio de la leche al productor, en términos promedio año, ¿ya? Con las oscilaciones que ya vimos que acontecen entre primavera y verano, porque hay un precio de primavera-verano y hay un precio de invierno. Eso está claro, y normalmente el precio de invierno es más alto que el de primavera-verano. Pero a su vez, hay cambios en el valor de la leche, del precio pagado a productor,
y ustedes pueden ver que al inicio de los 2000 los precios eran relativamente bajos, empezaron a aumentar paulatinamente y dan un salto, el 2007 y el 2008, y aquí después una caída tremenda, aquí hubo una crisis mundial relacionada al valor de la energía, de los combustibles y demás, y el precio se vino al suelo. Aquí muchos productores abandonaron, justo además coincidió que aquí en Chile hubo una sequía, o sea que todo se confabuló para que el negocio estuviera complicadísimo, y a partir de ahí empezó a retomar, y ha ido paulatinamente aumentando hasta más o menos el año 2014-2015, cuando volvió a caer nuevamente, y a partir de esa fecha ha ido tomando de nuevo un valor un poco más alto. Y este año, de manera bastante particular, en tiempos de pandemia, el precio pagado a productor en Chile ha ido aumentando. Hoy día han estado recibiendo cerca de 250 pesos por litro, o sea, estamos más o menos por aquí con el precio que estuvieron 250, un poco más tal vez, como precio de invierno, o sea, un precio bastante mejor, cosa que no aconteció en el resto del mundo. En la mayor parte del mundo el precio a productor les bajó, pero en Chile aumentó. ¿Qué es lo que se elabora? Vimos que la mayor parte de la leche, cerca del 92-93% de la leche en Chile, va a las plantas lecheras. ¿Qué es lo que hacen estas plantas lecheras? Lo que nosotros nos comemos cuando vamos al supermercado, al negocio a comprar productos lácteos. ¿Qué es lo que hay? Encontramos hartos productos. Chile tiene harta diversidad de productos. Cuando ustedes van a la góndola del supermercado encuentran cualquier cantidad de postres, de yogures de distintos tipos, de leches fermentadas, qué sé yo. A pesar de que hay tanta diversidad, esa diversidad prácticamente cae aquí en estos otros, un 9%. El resto de los productos lácteos que se elaboran son quesos, y los quesos son los que la llevan. Es el producto lácteo más elaborado, 37%. Y ojo, que esto tiene que ver también con un referente mundial. A nivel mundial, los quesos son los productos que más han aumentado su producción y su consumo, junto con la mantequilla. Usted dirá la mantequilla, pero si la mantequilla han dicho que hace mal. No hace mal. Yo el otro día les contaba acerca de los productos funcionales, y hoy día la gente, como sabe que la información que les han dado es veraz, es científica, es neutra, y da cuenta que la mantequilla no le hace mal a nadie, salvo que eventualmente tenga algún problema metabólico, porque no todos somos iguales. La gente está consumiendo muchísimo más mantequilla de lo que hacía antes, y por lo tanto los dos productos a nivel mundial que más han crecido en el último periodo son los quesos y la mantequilla. Bueno, Chile no se escapa mucho a esa tendencia y produce mucho queso. Produce también leche en polvo, es el segundo producto, 26%. Ustedes también podrían pensar por qué la industria lechera produce estos productos de larga vida, porque los quesos pueden durar meses y la leche en polvo meses y años. Y bueno, los quesos, dependiendo del tipo de queso, también, pues, mucho más todavía. Porque piensan que... Por ¿Sí? el mismo tema de que la leche se vence con facilidad, ¿no? Ah, bien, muy bien. Sí, por ahí va el asunto. Exactamente. Como la mayor parte de la leche va a la industria y la mayor parte de la leche se produce en la región de los ríos y de los lagos, y como esa leche se produce principalmente en primavera-verano, normalmente en esa época hay una oferta de leche desde los productores que es muy alta y que es imposible de consumirla en productos frescos. Y si se elaboraran productos frescos, esos productos frescos en corto tiempo se deterioran. Por lo tanto, la industria los toma y los convierte en productos lácteos de larga duración, como son los quesos y la leche en polvo. Y además, porque son fáciles de transportar y porque constituyen, entre otros, insumos que son comercializables, que no solamente se comercializan en Chile, sino que se exportan. Ya vamos a ver en un par de diapositivas más qué es lo que acontece con eso. Entonces, en Chile los principales
Vuelvo a repetir, los principales productos son los quesos, la leche en polvo, leche fluida, normalmente esta es la leche UHT, la que ustedes encuentran en caja en los supermercados, con un 15%, seguido de yogur con un 9%. Chile es uno de los países de Latinoamérica que tiene el mayor consumo de yogur y el incremento de ese consumo fue muy acentuado ahora unos 10 años atrás. Llegamos a liderar los consumos per cápita de yogur a nivel latinoamericano. E igualmente Chile tiene, desde ese punto de vista, Chile tiene muy buenos productos lácteos. La verdad es que los yogures en particular son muy ricos, son muy buenos. Yo recuerdo que cuando estuve en Estados Unidos, e iba a buscar yogures, a comprar yogur al supermercado, que era difícil comprar yogur, eran tan malos, tan malos, tan malos, hasta que apareció el yogur griego. Eso sí que hoy día lo elabora muy bien y tiene característica parecida al de acá, pero el resto del yogur era una cosa incomible, no eran buenos, no eran buenos. En Chile tiene muy buenos productos desde ese punto de vista. Bueno, también producimos quesillos y aquí en otros, aquí hay, bueno, postres, sémolas, flanes, los nombres que ustedes quieran darle, alimentos para bebé, en fin, hay una serie de otros productos que están en este 9%. Bueno, estamos hablando de los productos y ahora vamos a ver qué pasa con el consumo aparente de leche en Chile. ¿Por qué se dice consumo aparente? Porque lo que se hace es tomar lo que se produce, descontar lo que se exporta y contar lo que se importa. Entonces, toda esa leche que queda disponible para consumo a nivel nacional se divide por el número de habitantes y se calcula el consumo aparente de leche per cápita. Eso significa por cabeza, por persona. Y aquí podemos ver una evolución a lo largo del tiempo. En las décadas de los 90, el consumo por habitante calculado era del orden de 116 litros. Entre el 2000 y el 2003 aumentó a 127, y es en esta época en que una entidad que tiene que ver con los productores lecheros, con el Ministerio de Agricultura, que se llamaba Promolac, que era promoción de los lácteos, se había puesto como meta que en el año 2005 el consumo aparente fuera de 160 litros. Nunca se ha logrado. Al 2005, el consumo que se logró fue del orden de 124 litros, 123 litros. Sí, ha ido cambiando, y aquí tenemos una curva que toma varios años a partir del 2004, 110, 114, 123, como quien dice sube y baja, y después del 2009 en adelante, un aumento relativamente sostenido. Yo creo que es cuando hemos tenido los mejores consumos. Aumento a 140, una leve caída, de nuevo recuperación, 144, 142, y en los últimos años del orden de 150, y de nuevo una caída a 141. Entonces ustedes se dan cuenta, la meta que... Quiero ir para atrás y me voy para adelante. La meta de 160 litros para el 2005 nunca se cumplió y no se ha alcanzado aún. Con todas las mejoras que hemos tenido, no hay mayor consumo. Y somos, en relación a otros países latinoamericanos, tenemos un consumo menor. Uruguay, por ejemplo, consume 250 litros per cápita, Costa Rica 199, Argentina 210, Brasil 176. La FAO recomienda que al menos sean 150 litros por año, que era un poco la meta que se había puesto esta entidad de promoción, que fueron los que establecieron esta suerte de propaganda que dice yo tomo leche, y después le agregaron también yo como leche por los productos lácteos, o sea, tomamos y comemos leche. Y bueno, la recomendación del Ministerio de Salud es que, de acuerdo a los cálculos que se establecen a partir de la Organización Mundial de la Salud y de otras entidades, se ha establecido que para tener una población sana, el consumo no debiera ser inferior a 234 litros per cápita año, lo que implica 3 vasos de leche diario por persona.
y eso en Chile no se ha alcanzado. Ciertamente una buena alimentación y una buena nutrición permite entonces tener una población sana y sin deficiencias severas como por ejemplo raquitismo u osteoporosis en individuos adultos. Bueno, recién veíamos que Chile produce leche y yo les comenté que produce leche, produce productos lácteos, que Chile exporta e importa. Bueno, justamente hay una suerte de juego en estas cosas. Chile toma la oportunidad de, al igual que en el caso de los cerdos, al igual que en el caso de otras especies, toma la oportunidad de exportar ciertos productos a buen precio y comprar eventualmente otros que necesita también a un precio ventajoso. Entonces aquí está la posibilidad de intercambio comercial con juegos de precio que permiten de alguna manera tratar de, en primer lugar, poder abastecer a la población con las demandas que esa población tiene. Entonces, vemos que originalmente todo lo que era el comercio internacional entre los años 90 y prácticamente el 2003, era muy bajito y representado en barritas rojas. Aquí las barras rojas significan las importaciones. La mayor parte de lo que se comercializaba era más bien importaciones. Era traer leche a Chile para poder tratar de mejorar el consumo que no se era capaz de producir internamente. Y ya a partir del año 2003, sin embargo, hasta prácticamente el 2014, tuvimos lo que se llama una balanza comercial positiva, porque Chile empezó a producir tal cantidad y tales productos que le permitieron entrar en una mejor posición en el juego exportador, y por lo tanto Chile exportó mayor cantidad de ventas valoradas en dinero, mayor cantidad de ventas hacia la exportación y gastar menos dinero en importación que sí también han ido subiendo, y a partir del año 2015 se vuelve a revertir la situación, las exportaciones bajan en valor y las importaciones suben en valor. Por lo tanto, tuvimos en este periodo hasta el 2003 una balanza comercial negativa. ¿Por qué? Porque las importaciones eran mayores que las importaciones. Del 2003, 2004 al 2014, ambos incluidos, una balanza positiva implica mayor cantidad de valor exportado y menor cantidad de valor importado. Y a partir del 2015 volvemos a estar en una balanza negativa. ¿Por qué? Porque estamos gastando más en importar que en lo que recibimos por nuestras exportaciones. ¿Qué es lo que importamos? Básicamente queso, leche en polvo y mantequilla. ¿Ya? Vamos a ver aquí qué es lo que exportamos y a dónde lo exportamos. Chile dice, estos son datos de la ODEPA, en el año 2018 exportó 81.000 toneladas por un valor de 206 millones de dólares. ¿Y qué es lo que exportamos? Principalmente preparaciones de alimentación infantil y leche condensada. ¿Por qué piensan que estos dos productos son tan importantes? ¿De dónde derivarán los consumidores lácteos? A ver, los que conocen un poco de productos lácteos. ¿Quién produce estos productos? A lo mejor los que tienen hermanos chicos o los que les encanta la leche condensada. ¿Quién produce preparaciones infantiles y leche condensada en Chile? Nestlé. Nestlé, muy bien, exactamente. Eso refleja la importancia que tiene una empresa que es una internacional y que forma parte de las grandes empresas que están en Chile en el tema de elaboración de productos lácteos. Entonces, claro, Nestlé exporta este tipo de productos y fíjense que no es menor, es una cantidad importante. Ahora, para preparar estas preparaciones infantiles tienen que tener leche de buena calidad, y eso es algo que también habla bien de nuestros productores. En tercer lugar, quesos.
Fíjense que Chile importa quesos, pero también exporta quesos. Compra quesos más baratos y exporta quesos más caros. Exporta leche en polvo entera, exporta suero y lactosuero, estos son subproductos de la industria quesera. Es ese suero de lechería que se deshidrata. Mantequilla, exportamos algo de mantequilla, fíjense que importamos mantequilla, pero también exportamos mantequilla, exportamos manjar y una serie de otros productos diversos. ¿A dónde los exportamos? A Estados Unidos, a Perú y a México principalmente. Aun cuando Chile tiene relación comercial con muchos países latinoamericanos, con varios países latinoamericanos, como Honduras, Brasil, Venezuela, pero también, ojo, miren, exportamos algo a China y exportamos algo a Rusia. Interesante, o sea, nuestros mercados de destino son bien diversos, aun cuando podríamos decir que la mayor parte de nuestras exportaciones van al continente americano, ¿ya? Incluido Estados Unidos, Perú, México y el restante. Pero los dos principales compradores de Chile son los tres principales importadores o compradores a Chile, Estados Unidos, Perú y México. ¿De dónde importamos? ¿Y qué es lo que importamos? O sea, ¿qué es lo que compramos en el exterior? Quesos. 60% de los productos lácteos que se compran a otros países son quesos. Seguido de leche en polvo, ya sea entera o descremada, en conjunto un 16%. También compramos algo de preparaciones infantiles, esto también tiene que ver con Nestlé. Nosotros exportamos suero y lactosuero, pero también compramos algo de suero y lactosuero. Esto se utiliza para industria repostera, industria alimenticia y también para elaborar algunos productos para alimentación animal. Y se importa una serie de otros productos menores que en su conjunto hacen más o menos un 15%. Pero el gran producto importado son los quesos. ¿Y de dónde importamos? De Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Argentina y de Alemania. Yo diría que son los más importantes. ¿Ya? Nueva Zelanda es un país chiquitito, no es un gran productor, si se acuerdan no está entre los mayores productores, pero sí es un gran exportador porque Nueva Zelanda tiene una población relativamente pequeña de habitantes, por lo tanto tiene un exceso de leche que les es posible ser exportada. Entonces, nosotros le compramos a Nueva Zelanda, le compramos a Estados Unidos, Argentina, nuestro vecino, y de Europa estamos trayendo de Alemania, de Francia, de los Países Bajos, y bueno, algo se le compra también a México y a Uruguay como países americanos. Eso es más o menos el panorama de lo que son las importaciones y los productos importados. Bien, eso es en relación a lo que es el mercado. Es que aquí quiero retomar una pregunta que delante se me pasó y que de alguna manera tal vez la vamos a aclarar ahora, pero Daniela me dice, profe, pero las vacas de sistema intensivo confinados también tienen una curva de producción como esa. A ver, hay que diferenciar la curva de producción de las vacas y la curva de producción de los sistemas productivos. En los sistemas productivos en la zona central prácticamente no tienen oscilaciones o no presentan oscilaciones marcadas entre verano e invierno, o primavera, verano e invierno. Más adelante vamos a ver, ya aquí a poquito, que sí, las vacas presentan una curva natural y propia de producción, que es la curva de la lactancia, pero no confundamos lo que son capaces de producir los sistemas productivos o los predios lecheros con lo que produce cada vaca en forma individual, ¿ya? Aquí en el caso del sur, puede llegar a tener una suerte de paralelo, ¿ya? Vamos a decirlo así. Entonces, los sistemas de producción de bovinos en Chile. ¿Qué es lo que encontramos en Chile? Ay, no quiere pasar. Ahí está. Bueno, algo antes de decir, echémosle un poquito de flores a lo que significa el sistema productivo de leche, así como el doctor Díaz
Bueno, todos nosotros presentamos nuestros sistemas, dependiendo de la especialización que tenemos, presentamos lo que son las ventajas y qué es lo que son las desventajas. Uno tiene que ser honesto cuando uno presenta algo. El primer día les dije las cualidades y las no tan cualidades de la leche. Bueno, aquí tenemos también las ventajas de un sistema productivo lechero versus las desventajas. En primera instancia, ¿cuáles son estas ventajas comparativas? El proceso productivo de síntesis de leche es un proceso altamente eficiente en el uso de la energía y de la proteína. Y se acerca a la eficiencia que tienen las gallinas de postura y los pollos broiler, que como ustedes saben tienen un mejoramiento genético que va lejos, mucho más allá del avance genético que se puede alcanzar o que se podría haber alcanzado al mismo momento con ganado bovino, que tiene un tiempo intergeneracional que es muy largo en relación al tiempo intergeneracional que tienen las aves y además el número de descendencia que pueden dejar el uno y el otro. Una vaca puede dejar uno o dos terneros en el mejor de los casos, o una o dos terneras en el mejor de los casos, y una gallina puede poner no sé cuántos huevos. Entonces, el efecto que ha tenido la selección genética, el mejoramiento genético en las aves es lejos, muy superior a lo que acontece en otras especies productivas y sobre todo si lo comparamos tal vez con especies grandes como son la bovina. Pero la función lechera, la síntesis de leche en la glándula mamaria, el proceso productivo de síntesis de leche es un proceso altamente eficiente y se pone prácticamente a la par de la eficiencia que presentan esas especies que yo les mencionaba y que por avance genético han logrado esa eficiencia de conversión de nutrientes. Entonces, en la medida que efectivamente se puede avanzar en mejora genética, hay también mejores eficiencias, pero la velocidad de avance no es la misma dado los tiempos intergeneracionales que uno tiene con estas especies de gran tamaño. La otra característica que como sistema productivo es un sistema altamente intensivo, puede lograr una gran intensividad, lo que implica la factibilidad de incorporar procesos tecnológicos. Y eso ha hecho que la producción en sí haya también ido subiendo, o sea, está el aspecto genético, están las tecnologías reproductivas, están las tecnologías de alimentación, están las tecnologías de cosecha de la leche, están las tecnologías asociadas al mejoramiento de la pradera, al mejoramiento de los cultivos forrajeros que se pueden utilizar, incluso procesamientos a nivel de la planta de la industria alimenticia, que tiene hoy día disponible una serie de otros procesos tecnológicos que mejoran la disponibilidad de los nutrientes, en fin, una serie de aspectos de mejora tecnológica que son relativamente fácilmente de incluir, de incorporar en el proceso, lo que le da esta característica de, bueno, en parte de intensividad, pero también una composición tecnologizada, de avance en distintos aspectos. La otra característica de este sistema, o del rubro, digámoslo así, es la permanencia, tanto a nivel mundial como nacional. Recién veíamos, o vimos la semana pasada, el viernes, cómo el crecimiento de la producción de leche crece a tasas de los últimos años de prácticamente un 2% de crecimiento anual. Y es a nivel mundial. Y a nivel nacional también vemos que el sistema crece con algunas oscilaciones, pero ha ido creciendo. A eso me refiero, que es un sistema que es permanente, que es difícil de visualizar que eventualmente los sistemas productivos de leche o la producción de leche como rubro pudiera desaparecer. Por el contrario, la demanda desde la población humana es hacia que
este rubro productivo responda con más producción y con más productos. Entonces eso le da una permanencia, una visión a largo plazo de saber que el rubro va a estar presente y por lo tanto el que se involucra en el negocio sabe que no va a desaparecer porque va a dejar de porque la leche se va a dejar de vender o porque la leche se va a dejar de consumir. Como pasó algún tiempo atrás cuando hubo en Chile, por allá por los años 90, un boom con la producción de lana angora, desde conejos angora. Y hubo un boom que ustedes no se explican, una cuestión pero ya que era fantástica, el negocio del siglo. Y hay un montón de personas que se metieron en el negocio y de repente de un día para otro el principal comprador de pelo angora se cayó, el negocio se vino al suelo, toda la gente que había entrado al negocio quebró, literalmente, como se dice aquí en Chile, y perdonando la expresión, quedó la escoba. Entonces, esa es una gran diferencia en cuanto a que es un rubro que es permanente, es estable. Es un rubro que habitualmente significa producción a lo largo de todo el año o en gran parte del año. Otra característica que tiene es que es uno de los pocos rubros que se produce a diario. Si ustedes se dan cuenta, la leche se está cosechando diariamente, ¿ya? Se está ordeñando todos los días las vacas, todos los días se produce leche, todos los días se entrega el producto a la planta, y si lo llevamos, por ejemplo, a un sistema un poco más casero, de agricultura familiar campesina, o de pequeños productores, como son la gran mayoría de los productores bovinos del país, recuerden que una gran masa de la ganadería está en manos de pequeños productores, implica que todos los días se ordeña la vaca, se sacan unos cuantos litros de leche y con esa leche normalmente no la comercializan, no la venden así, sino que la transforman en queso, un queso casero, un queso que se vende, y con eso la gente tiene un ingreso regular y tienen, como quien dice, la caja diaria. Es la chauchera diaria de la casa, donde hay entonces para ir y comprar harina, para comprar aceite, para comprar las cosas que eventualmente en la huerta de la casa no se producen. Y eso da entonces una posibilidad de ingreso regular, cosa que si lo llevamos a los productores más grandes, a sistemas productivos propiamente tales, el productor lechero tiene a final de mes, todos los meses, el cheque por la venta de leche a la planta lechera. En cambio, si ustedes lo llevan a un sistema de producción bovinos de carne, o lo llevan a producción de fruta, o lo llevan a producción de trigo, algún tipo de cereal, eso implica normalmente cosecha en una época del año en particular y el ingreso se recibe en esas épocas particulares. Y después esos dineros hay que saber administrarlos para poder funcionar a lo largo del año. En el caso de la leche, no. Hay ingreso regular a lo largo del año. La otra cosa es que en general los sistemas productivos lecheros no son incompatibles con otros rubros productivos, ya sea animales o agrícolas o frutícolas. Entonces es bien común de encontrar que hay lecherías que están asociados con ganadería de carne, o están asociados con arándanos, o con avellanos, o con paltos, o con almendros, en fin. Entonces no es excluyente la posibilidad de relacionarse o de incorporarse con otros rubros, no es raro de encontrar. Es un rubro que está en mejoramiento permanente y ustedes lo vieron. BIM se observa desde los cuadros, desde los gráficos que les he presentado tanto a nivel mundial como a nivel nacional, como la producción de leche sube, 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 sube. Y eso no es necesariamente porque aumenten los animales, no es porque aumente la población bovina, no es porque aumenten el número de vacas lecheras. No, no necesariamente es por eso. Por el contrario, veíamos que en las poblaciones en general van disminuyendo y una característica que es transversal es que el número de vacas lecheras disminuye, pero la producción individual aumenta.
Y eso significa mejoramiento. Mejoramiento genético, mejoramiento alimenticio, mejoramiento sanitario, mejoramiento de todo lo que es el proceso productivo. Por lo tanto, hay un mejoramiento permanente en lo que significa el sistema productivo. Y la otra cosa que es interesante es que es un inventario que se puede liquidar a corto plazo. ¿A qué me refiero? A que si yo por algún motivo, ojalá el sueño, yo dueña de una lechería, ya me la quisiera, decido terminar el negocio por distintas razones, no puedo seguir más, me voy a una isla del Pacífico a vivir mis últimos días y no quiero seguir más con mi negocio. Entonces lo vendo. ¿Bueno? Es factible vender todo. Vendo los animales, vendo la maquinaria, vendo los tractores, los carros forrajeros, vendo el equipo de ordeña, vendo el predio. Entonces, en general, todo lo que tengo al interior del sistema es factible de ser vendido, de ser liquidable. Y eso entonces también en el momento en que alguien termina el proceso, sabe que puede hacer dinero, transformar en dinero esas inversiones que están ahí en el plantel. Pero bueno, también tienen desventajas. Estos sistemas, sobre todo si uno quiere tener una lechería bien puesta, tiene un alto capital inicial. O sea, si nosotros pensamos solamente cuánto nos puede costar una vaquilla preñada para partir el negocio, y yo quiero partir con cuánto, con 50, con 100 vacas, solamente en animales tengo que tener una buena cantidad de plata. Y podría significar, si yo parto con 50 vacas, a lo mejor la necesidad de tener unos 40, 45 millones de pesos solamente para comprar 50 vaquillas. Y eso depende de cómo está el precio de la leche, porque una vaquilla me puede estar costando 800.000 pesos, pero si hay pocas me puede costar 900.000 y hay momentos en que han llegado a costar 1.000.000 de pesos. Dependiendo de la calidad del animal, tengo que gastar en animales. Tengo que gastar en el equipo de ordeña. El equipo de ordeña, tengo que construir la sala de ordeña, tengo que comprar el equipo de ordeña, el estanque de leche, y eso puede ser perfectamente solamente entre sala de ordeña y equipo de ordeña, unos 200 o 250 millones de pesos más. Bueno, tengo que haber comprado el predio. Y dependiendo de dónde esté, una hectárea de terreno aquí en la zona central puede costar 100 millones de pesos, 120 millones de pesos o más. En la zona sur puede costar una hectárea, no sé, dependiendo de dónde esté. Si compite con áreas donde están queriendo poner casas de veraneo o cosas por el estilo, también, tal vez 80 millones o 60 o 40 o si son terrenos más limitantes, un poco menos. Entonces, el valor relativo de esos recursos son altos. Y eso implica entonces tener que tener mucho capital o solicitar al banco un préstamo de un tenor que es bastante importante. Es una explotación constante. La explotación lechera no sabe ni de días sábados, ni domingos, ni de feriados, ni de 18 de septiembre, ni de Pascuas, ni Año Nuevo, ni de ninguno de todos estos fines de semana largos que nosotros cada vez que tenemos uno es casi la locura, hay que salir de Santiago, hay que moverse. No, aquí no. Aquí hay que alimentar a las vacas todos los santos días, hay que ordeñarlas todos los santos días. Por lo tanto, es una explotación 24/365. Es bien raro y es bien difícil, por ejemplo, que los lecheros puedan tener tiempo de salir de vacaciones. O sea, que un lechero pueda salir de vacaciones es algo bien extraño y tiene que haber alguien tal vez de mucha confianza y muy responsable que se pueda hacer cargo del plantel para que el encargado, el dueño o el que la administra pueda decir, ok, voy a salir y me tomo unos días fuera. Es bien extraño. Es muy demandante. Como decía, si bien es fácil de que se le incorpore tecnología, en general vemos que en la medida que queremos hacerlo bien, exige buena tecnología y por lo tanto hay que estar al día de los avances tecnológicos. Y si ustedes pudieran ver cómo ha progresado este aspecto a nivel nacional, es impresionante.
pero eso implica que hay que estar preparado no solamente con dinero para poder comprarla, sino que con capacitación, porque hay que entenderla para poder usarla. A lo mismo que necesita mano de obra entrenada, o sea, mano de obra capacitada. Yo no puedo poner a cualquier persona a ordeñar las vacas, porque si esa persona no sabe cómo se ordeñan las vacas, va a sencillamente generar un problema tremendo que va a asociar a una baja de la producción, pero no solamente eso, sino que los que van a salir más mal van a ser las propias vacas, porque probablemente esas vacas van a terminar con mastitis y van a terminar con algunos otros problemas de tipo sanitario. Entonces, la mano de obra que uno utiliza en las distintas etapas o áreas de lo que es el sistema productivo lechero requieren de muy buena preparación, de entrenamiento específico acerca de los roles que cada uno de ese personal está desarrollando o ejerciendo. Y lo otro que tiene que ser gente que tenga la actitud de estar disponible también 24/365, porque las ordeñas empiezan dependiendo de donde sea, del número de animales o de cuántas ordeñas se hagan al día. No es raro que haya ordeña a las 3 o 4 de la mañana, paran a las 7 para tomar desayuno y ya después están de nuevo ordeñando al mediodía y vuelven con otra ordeña tal vez al final del día, se ordeñan 3 veces. En fin, es sacrificado. Y el ambiente en la sala de ordeña no es tan agradable, es un ambiente húmedo, hay agua, en fin. Así es que se necesita no solamente mano de obra entrenada, sino que también mano de obra comprometida con el trabajo que está haciendo, le tiene que gustar. O sea, le tienen que gustar los animales y le tiene que gustar lo que hace. Si no, puede eventualmente generar un problema serio en el proceso productivo. Y los principales dañados son los animales. Entonces, cuando uno contrata gente, uno tiene que saber evaluar muy bien a ese personal para prevenir tener consecuencias negativas sobre nuestra masa ganadera, sobre las vacas, sobre las terneras. Bien, como es un tema complejo y donde hay muchas cosas que están involucradas, exige una buena dirección empresarial, ¿ya? La persona que está a cargo tiene que saber manejar los registros, analizar registros, tener informes periódicos productivos, estar al tanto de los vaivenes del mercado, tanto de los insumos como los del precio de la leche. Necesita estar al día de todas esas cosas para poder estar tomando buenas decisiones. Tiene que estar revisando todo lo que son los registros prediales, verificar que las hembras que tenían que ser inseminadas se hayan inseminado en el momento oportuno, las que hay que secar en el momento oportuno se hagan, en fin, hay muchas funciones que implican que el que está a cargo esté atento a varios aspectos en forma simultánea. Y existe un riesgo o incertidumbre de tipo ambiental. En particular, los sistemas que son pastoriles por la dependencia de la pradera y de cultivos suplementarios. En la zona sur de Chile no tiene grandes sistemas de riego como ocurre aquí en la zona central del país, donde desde tiempos precolombinos tal vez, se desarrollaron sistemas de riego, de canales, en fin, de forma de poder utilizar el recurso de agua que viene desde la lluvia o que viene desde los deshielos de la alta montaña. Pero en la zona sur esa infraestructura no existe. Claro, hay ríos, hay canales, pero son más bien naturales y ahí llueve prácticamente, si es un año bueno, llueve 11 meses de los 12 meses del año, pero cuando vienen las sequías, como ha acontecido últimamente, conforme el calentamiento global, las sequías son un poco más recurrentes y más largas de lo habitual. Antes la sequía era normalmente en enero, el mes de enero era el menos lluvioso, por ejemplo, en la región de los lagos, y hoy día muchas veces parte en diciembre y termina en febrero, y ha habido años que no terminó en febrero, vino a terminar la sequía en marzo o inicios de abril, o sea, 3 meses y medio de sequía, mucho más de lo que cualquiera puede soportar y sin riego. Eso hace entonces que
los recursos pratenses no estén disponibles adecuadamente para poder alimentar a las vacas, y ahí es cuando los productores tienen que echar mano a lo que tengan o a comprar forraje desde otras zonas para poder alimentar a los animales, pero que muchas veces no son capaces de poder sostener el nivel productivo que eventualmente ese animal tenía, o tienen que secar, dejar de ordeñar mucho antes de lo que estaban esperando de dejar de ordeñar. Entonces, las desventajas son las que les presento, y eventualmente pueden haber algunas otras por ahí dando vuelta que se me pueden haber ido. Y bien, un poco aquí también voy a contestar esa pregunta que está en el chat, donde Daniela me decía si las vacas de sistemas intensivos confinados tienen las curvas que planteaba. Bueno, justamente vamos a ver ahora que los sistemas de la zona central, que básicamente se relacionan con Quinta, región metropolitana, región de O'Higgins, región de Maule, la mayoría son intensivas, por sobre todo estas que están aquí en la Quinta, región metropolitana y sexta, son muy, muy intensivas, están en confinamiento, eso significa que están en corrales, que no salen a pastoreo. En la zona central, aquí en el país, hay una lechería, una, la del señor Infante, que está ahí, ustedes, quién sabe si van por la cuesta Mayarauco, la ven a mano izquierda subiendo la cuesta, es una lechería que hace pastoreo de alfalfa, y es la única, al menos de lo que yo conozco, de lecherías propiamente tales, es la única que hace pastoreo. El resto están todas en corrales, todas en confinamiento. Esto entonces apunta a una estacionalidad homogénea, es decir, no hay estacionalidad, la producción es pareja. Los partos, y por eso que es pareja, porque los partos se distribuyen de manera relativamente igualmente distribuidos a lo largo del año. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 120 vacas, tengo 10 partos por mes. 10 partos en enero, 10 partos en febrero, 10 partos en marzo y así. Y el hecho de que todas las vacas paran de manera igualmente distribuida a lo largo del año, me permite mantener una producción como sistema parejo a lo largo del año. Cosa que no ocurre en la zona sur. En la zona sur, una gran proporción de los partos son de finales de invierno, inicios de primavera, y eso hace entonces que de alguna manera la curva de la lactancia se adecue a la curva de pastos. Y por eso que hay una estacionalidad en la producción con una caída importante en la producción de invierno. Cosa que no se observa en la zona central. ¿Qué es lo que se utiliza como forraje? Se utiliza la alfalfa, ¿ya? Esta leguminosa de alta producción que dura un cultivo de alfalfa, yo la siembro y puedo tener alfalfa por 5 años más o menos, con niveles de producción de unos 22, 21, 22 y hasta un poco más de toneladas de materia seca por hectárea. Por algo se le llama la reina de las forrajeras, porque es una de las que genera mayor producción por hectárea. Ahora, dependiendo de cómo estamos en la zona central y las temperaturas en invierno no son tan frías, se han generado algunas alfalfas que producen algo en invierno, que son alfalfas sin latencia invernal. Y por lo tanto crecen algo en invierno, y eso da la posibilidad de eventualmente tener algo de forraje verde en invierno. ¿Qué es lo que se hace con esta alfalfa? Como además se concentra la producción en primavera-verano y las condiciones de la zona central son aptas para ello, se elabora heno, ¿ya? Se hace enificación, se deshidrata al sol y se elabora heno, que normalmente se enfarda en fardos que tienen unos 28 o 30 kilos de peso cada uno. Pero también se puede utilizar verde, es decir, en época de primavera, por ejemplo, otoño, voy a la pradera, la corto, la chopper la corta, se echa en un carro y se mezcla, se lleva al comedero del animal, se mezcla con otros alimentos y eso se llama soiling. Es el forraje cortado
y entregado cortado y fresco en el comedero del animal. Lo otro que se usa bastante aquí en la zona central y que también trasciende hacia el sur, hacia otras zonas, es el cultivo de maíz. A finales de octubre más o menos se cultiva, se siembra el maíz crece, es un cultivo, se llama cultivo suplementario de verano, y por ahí por febrero más o menos, cuando el grano del choclo, de la mazorca está relativamente lechoso, se corta y se corta la planta completa, incluida las mazorcas, se pica bien picado y se amontona, se apisona, se le saca todo el aire, todo el oxígeno que pueda haber entre el forraje, se tapa, se sella y se deja fermentar de manera anaeróbica. Ese es el ensilaje. Entonces, la base forrajera de estos sistemas productivos es alfalfa como heno o como soylin y maíz como ensilaje. Y también el uso de concentrados. Normalmente las vacas de esta zona son vacas de alta producción, habitualmente son de la raza Holstein-Friesian, vacas que están produciendo 12.000, 13.000, 14.000 litros por lactancia, y que por lo tanto el forraje, por muy buena calidad que sea, no es capaz de entregar todos los nutrientes que ellas necesitan, por lo tanto tengo que agregar concentrados a esa dieta. ¿Qué es lo que agrego? Maíz grano, afrecho de soya, semilla de algodón, subproductos de la cervecería, en fin, una serie de alimentos que complementan el forraje y que por lo tanto van a permitir satisfacer las necesidades de consumo de materia seca y de nutrientes, llámese proteína, energía, para que estas vacas entonces puedan efectivamente responder a esta exigencia productiva y puedan entonces estar produciendo diariamente, no sé, 40, 45, 50 litros de leche diario. Habitualmente estos sistemas, dado este nivel productivo, están haciendo hoy día 3 ordeñas al día, los menos 2 ordeñas al día, de 2 a 3 ordeñas definitivamente, menos de 2 no, porque no se podrían alcanzar los niveles productivos que les describo. El uso de inseminación artificial, por supuesto, aquí no caben los toros, el toro aquí no tiene espacio, el toro hoy día todavía puede jugar algún rol, a lo mejor con pequeños productores, y por supuesto en sistemas productivos de carne, pero no en producción de leche. Y por supuesto, uso y manejo de registros, o sea, yo no saco nada con tomar registros y dejarlos ahí arriba del escritorio y que se llenen de polvo, no. Los registros se toman, pero se tienen que analizar, se tienen que trabajar para saber cómo estamos haciendo las cosas. Es sustancial, es un sistema altamente demandante, es además un sistema que, ojo, está compitiendo con rubros que son tremendamente más competitivos desde el punto de vista económico. La rentabilidad del negocio es un tema que va a estar determinando si este sistema productivo puede perdurar o no en un lugar definido. ¿Por qué? Porque la competencia con otros rubros, en particular fruticultura, ciertamente le llevan ventaja a este sistema. Y es por eso que de alguna forma muchas de las lecherías que estaban antes en esta zona ya no se mantienen, se han dejado, se han liquidado y la gente las ha transformado en otro sistema productivo, y por eso que las vacas lecheras se han ido desplazando hacia la zona sur, buscando zonas más propias, más naturales, donde no tienen esa competencia, como ocurre, por ejemplo, en la región de los ríos y la región de los lagos. Entonces, si nosotros vemos la curva productiva de los pastos, aquí en verde, siempre vamos a ver una curva con gran producción en primavera-verano, caída en invierno, ¿ya? Producciones altas en primavera-verano, pero con caídas en invierno. Y los requerimientos de los animales, parejo. ¿Por qué? Porque estos animales están pariendo todos los meses del año y por lo tanto tengo la producción promedio más o menos pareja a lo largo del año, por lo tanto los requerimientos de estos animales son parejos y por lo tanto la producción del plantel como tal es también parejo a lo largo del año.
y esto permite que esta zona entonces no tenga estacionalidad productiva, a pesar de que la pradera tiene igualmente una estacionalidad, pero la compensan con forraje conservado, ya sea como heno y como ensilaje. Aquí tenemos entonces una foto de un sistema, en realidad esta foto no es de aquí de Chile, es una foto de un sistema bastante más cerrado, en un galpón grande, con buena ventilación, con ventiladores, donde hay áreas de descanso para las vacas y un gran pasillo central que con un pequeño declive donde se dispone entonces el alimento de las vacas y donde ellas se acercan a comer. ¿ya? Esto constituye de aquí a las laterales del camino, por decirlo así, se constituye en el comedero. Esto hace que sean comederos fáciles de limpiar, fáciles de higienizar. O acá, estas sí que son del sur de Chile, sí, estas de aquí las tomé en el sur de Chile, las podemos ver también en la zona central, pero son sistemas confinados, donde entonces las vacas están en corrales y donde el alimento se les lleva aquí al comedero. Ellas no tienen que salir a buscar su recurso alimenticio, a ellas les llevan la comida al plato. Estos sistemas, como tienen mayor población y mayor densidad, requieren de mantenerlos limpios, hay que estarlos limpiando diariamente, requiere que se saquen todas las fecas, las orinas que caen en estos pasillos y se implementan de alguna manera distintos tipos de limpieza que puedan facilitar la limpieza, que sean fáciles de aplicar y que por supuesto dejen lo suficientemente limpio, cosa que en un sistema pastoril no se requiere, ¿ya? No es necesario andar detrás de las vacas esparciendo lo que ellas defecan. Aquí sí, aquí es necesario limpiarlo y por lo tanto también hay que disponer de sistemas donde se acumulen estas orinas, estas fecas, en general se habla de purines, y los purines son mezclas de agua, de fecas y de orina y de algunas otras cosas que eventualmente pueden llegar aquí. Estos estanques acumuladores permiten acumular, como dice el título, y con infraestructura especializada, con bombas, extraer estas aguas, este contenido de sólidos y de agua, y poder reutilizarlo como fertilizante natural hacia los cultivos, hacia las praderas, y con eso de alguna manera devolver nutrientes al suelo y reducir el costo en fertilizantes artificiales. Y en la región del sur, y aquí nos referiríamos básicamente a la región de los ríos y de los lagos, la diversidad de sistemas es mucho más alto, pero la mayor parte son sistemas pastoriles. Los sistemas bajo confinamiento existen, pero son contados con los dedos de las manos. Son muy poquitos. La mayor parte son pastoriles y aquí es raro encontrar una distribución de partos parejos a lo largo del año. Hay sistemas productivos que lo tienen, pero son pocos. La exigencia tecnológica o de organización desde el punto de vista del manejo de los recursos alimenticios, en fin, de una serie de cosas, hacen que en general se tengan épocas de parición. Y así es como encontramos que hay pariciones de primavera y hay pariciones de otoño. La mayor parte tiene pariciones de primavera. La mayor proporción, por así decirlo, de los partos tienden a generarse en primavera y la menor proporción en otoño. Si yo, por ejemplo, tengo una lechería que tiene partos biestacionales, normalmente esas lecherías disponen que alrededor del 60-65% de los partos ocurran en la primavera y el complemento a 100 ocurren en otoño. Y esos sistemas biestacionales apuntan a reducir un poco la caída de la producción de leche que ocurre en otoño-invierno.
Como digo, son pocos los que hacen o los que presentan pariciones uniformes a lo largo del año, de acuerdo de la información que se tiene desde hace algunos años atrás del profesor Enrique, un profe de la Universidad Austral. Él describía que más o menos entre un 24 y un 34% de las hembras podían tener parición uniforme a lo largo del año. Yo pensaría que pudiera ser un poquito menos de 30, no creo que sea 35, pero bueno, son datos que no son tan fáciles de obtener, desgraciadamente. En la estacionalidad variable, esto significa, es la relación de la cantidad de producción de primavera en relación al verano, perdón, en relación al invierno. Mientras más grande es el número, más grande es la estacionalidad. Si yo tengo un número de 8, 8,7, llevémoslo a 9, ¿ya? Quiere decir que se producen 9 litros en primavera y 1 en invierno. Si yo tengo de 1,5, quiere decir que produzco casi igual, un 1,5 en primavera por 1 litro en invierno. A eso se refiere estos índices de estacionalidad. El uso de confinamiento es variable y hay algunos que lo hacen fundamentalmente confinando en invierno. Cuando llueve mucho y cuando se genera mucho barro y los caminos se dañan, las vacas se pueden dañar las patas, los caminos se destruyen. Entonces, en esas circunstancias hay algunos productores que prefieren confinar las vacas en época de invierno. O hay algunos que lo hacen, pero lo hacen solamente en invierno y por la noche. Entonces, las opciones de confinamiento son bien diversas y pasan más bien por el gusto del productor. Y ahí van a encontrar cualquier cantidad de distintos ejemplos. Entonces es difícil poder decir, esta es la receta. No. En el sur, la verdad que no encontramos muchas recetas porque cada productor tiene su manera de enfrentar con distintos gustos, con distintas opciones, en fin, entonces la diversidad es mayor. ¿Qué es lo que se usa como base de alimentación? El pastoreo. Y el uso también de pradera, de pastoreo con cosecha. Es decir, cuando en primavera tengo excesos de forraje y las vacas, el contingente animal del plantel, no es capaz de consumir todo ese forraje, todo el exceso de forraje se corta con una chopper, se cosecha con una chopper y se lleva a un lugar donde se vacía, se apisona y se elabora ensilaje de pradera. Se sella, se tapa y ahí entonces se da la posibilidad que se genere una fermentación como lo que acontece en el ensilaje del maíz. Y así entonces es factible que puedan conservar algo de esos excedentes para épocas o para momentos en los cuales la pradera no es capaz de aportar mayores cantidades de alimento. Y la enificación es muy poquita, es un error enificar en el sur de Chile, puesto que hay mucha lluvia y vienen lluvias inesperadas. De repente puede que haya un sol precioso, pero a las 2 horas está lloviendo y eso hace que es muy incierto la resultante de calidad, por así decirlo, de ese heno. Por lo tanto, es muy poco lo que se hace y el heno, la enificación, es un proceso que en el sur se ha visto en retirada. ¿Qué tipos de praderas? De todo. Aquí encontramos praderas naturales, praderas mejoradas y también cultivos forrajeros o praderas que han sido sembradas especialmente como son combachicas o praderas de invierno como son avena o de verano como es la alfalfa, pero en una superficie relativamente pequeña. Como digo, la mayor parte de las praderas que se utilizan en la zona sur son praderas mejoradas y la mayor proporción, ¿ya? Y el uso del concentrado también es variable. Los niveles productivos de las vacas son también muy variables. Así como ustedes, yo antes les mostraba en la otra diapositiva,
La producción de una vaca en la zona central se exige que esté por sobre los 10.000 litros definitivamente, y hoy día esas vacas están del orden del 12, 13, 14.000 litros. Aquí en la zona sur tenemos mayor diversidad y podemos tener rangos productivos que van desde los 1.000 hasta también 10.000 litros tal vez. Yo conozco productores que son tan buenos como los que hay en la zona central. Tienen vacas Holstein Friesian, hacen pastoreo, tienen patios de alimentación, tienen confinamiento invernal, elaboran ensilaje, dan concentrado y tienen vacas con niveles productivos por sobre 10.000 litros. Pero en otras circunstancias, al vecino posiblemente puede tener ganado que es doble propósito, que son overos negros, que tiene una pradera natural, que la ha mejorado tal vez un poquitito y que no son capaces de generar más allá a lo mejor de 1.000 o 2.000 litros por lactancia por hembra. Entonces, las posibilidades, la diversidad es lo que marca esta zona. Sí hay que decir que progresivamente ha habido mejora en los procesos tecnológicos, ha habido mejora en el manejo de las praderas, ha aumentado el número de praderas mejoradas, han aumentado los cultivos forrajeros, ha aumentado la conservación por ensilaje, ha aumentado la inseminación artificial. Hay muchas cosas que sencillamente se han mejorado y si eso no hubiese ocurrido, no podríamos haber aumentado la producción al nivel de cómo ha ocurrido, puesto que ustedes veían la mayor proporción de leche que se produce en Chile se produce en esta zona, con todos los bemoles que pueden tener, pero definitivamente esta zona es capaz de producir grandes cantidades de leche por año. Y aquí, bueno, a diferencia de la zona central, y justamente se deriva de las partos biestacionales o de la escasa cantidad de vacas o de predios que tienen pariciones parejas a lo largo del año, vemos que en barras amarillas hay requerimientos variables. Eso tiene que ver con que las vacas están en distintas condiciones productivas y que de alguna manera esos requerimientos variables casi llevan un poco el comportamiento de la pradera. Y eso es ¿por qué? Porque la mayor parte de los sistemas en la zona sur sencillamente son sistemas pastoriles. A pesar de que se hace conservación de forraje, a pesar de que se hacen o se otorgan distintas cantidades de concentrado para poder estimular mayor producción, la producción es variable y eso da cuenta entonces por qué en invierno se produce menos que en primavera-verano. Y aquí entonces podemos observar justamente fotos tomadas en la zona sur con animales pastoreando. Estas praderas que ustedes ven aquí son praderas mejoradas. Algunas, yo diría que esta es una pradera sembrada, estas son vallicas. En este momento las hembras están descansando, están rumiando. Los animales gastan algún tiempo en pastorear, normalmente al inicio del día y al final del día. El resto del tiempo están echadas rumiando. El buen manejo de la pradera es crucial para poder otorgar una buena cantidad de alimento y de buena cantidad y calidad de alimento hacia las hembras. Estas son básicamente overos negros. Estos son frisones, estos tienen algo de Holstein. Ese es el tipo de animal entonces que van a encontrar en el sur. Una típica de invierno, estos árboles que pierden sus hojas, con las vaquitas, las nubes, un panorama un poco bucólico. Aquí la crianza, ¿ya? En praderas con el volcán Osorno allá al fondo del panorama. Se ve muy lindo, pero sacrificado. Esta foto creo que la tomé en otoño, si no me equivoco. Bien, y la última colita de lo que nos va quedando son las 4. ¿Prefieren que siga o quieren parar un rato? ¿Sigo? Siga, profe.
Ok, ya, si no nos queda mucho tampoco. Ya, ok. Bien, entonces, sí, siga. Ok, gracias por la paciencia, se agradece. Bien, ahora entonces veríamos algo de las etapas del proceso productivo de la producción de bovinos de leche. ¿A qué me refiero? A esto. Esta es una curva que ya la vieron con el doctor Peralta. Es la típica curva de producción, de consumo de alimentos, en fin. Aquí en el eje de las X, cuando X vale 0, significa que es el día del parto, ¿ya? El día del parto, y por lo tanto, al momento en que la hembra pare, empieza la síntesis de leche. Y la producción de leche paulatinamente va aumentando, 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 hasta alcanzar un pic de producción, que dependiendo de la calidad de la alimentación y del manejo de las vacas, puede ser tan temprano como a los 40 días o a los 60 días o a los 90 días. Podríamos decir que entre los 40 a 90 días pueden alcanzar un pic de producción, ¿ya? Pero lo característico es que sube, 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 alcanza un máximo y a partir de ese máximo empieza a caer. Empieza a caer. El consumo de alimentos presenta una curva parecida, pero retardada en el tiempo. Eso significa que la curva de alimento, después del parto, empieza a aumentar, pero no lleva el mismo ritmo que lleva la síntesis de leche. Van desfasadas. Esto significa que en este periodo, en particular en este periodo, entre el pic de producción y el consumo de alimentos, hay un balance energético negativo. ¿Eso qué significa? Que el animal pierde peso. Y aquí tenemos esta otra curva, que es la de body weight, es la curva de peso de las hembras. Entonces, las hembras en su primera etapa de lactancia pierden peso. Y es algo natural. ¿Por qué? Porque en el periodo periparto hay una depresión del consumo de alimentos que deriva de todo el proceso fisiológico que la hembra está teniendo y del estrés que significa el parto. Entonces, la hembra empieza la síntesis de leche y empieza a poquitito a recuperar el consumo de alimentos, pero como digo, es un poco más tardío que la síntesis de leche y por lo tanto los nutrientes que no le aporta el alimento y que se requieren para la síntesis de leche es aportada por las reservas corporales. Y por eso que la vaca pierde peso. Y ojo, este proceso que observamos aquí en las vacas lecheras es un proceso común a todos los mamíferos. Y que, con el perdón del género femenino en el cual me estoy incluida, en las mujeres también ocurre. Se gana peso tal vez en la gestación, pero una vez que ocurre el parto, la recuperación del apetito no es la misma y sin embargo la síntesis es más alta. Eso significa que las mamás, las mujeres, una vez que tuvieron al bebé y están lactando y están produciendo leche para alimentarlo, van a perder peso sí o sí. Y es natural entonces que los mamíferos, las hembras mamíferas, posterior al parto, pierdan peso porque la curva de producción de leche va más allá de lo que es el consumo voluntario. A partir de que este momento ya empieza a bajar la leche y el consumo se alcanza al máximo, el animal entra en un balance energético positivo y por lo tanto es capaz de recuperar peso. ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto. El otro aspecto es que esta hembra que parió empezó a producir leche, pero está sin gestar y va a cursar con un periodo de involución uterina, de involución fisiológica, en lo que se llama puerperio. Puerperio uterino, puerperio fisiológico, que de alguna manera el útero y todos los órganos internos reproductivos recuperen su estructura, su funcionalidad y se da un tiempo de espera y a partir más o menos del día 40, 50, dependiendo de
del manejo del sistema productivo. Se espera además que la hembra vuelva a recuperar su actividad cíclica, reproductiva. En esta época, mientras está con puerperio fisiológico y puerperio, perdón, me bloqueé, no está ciclando, ¿ya? No está ciclando, hay una inhibición del proceso de la actividad ovárica, que se recupera más o menos por aquí después del día 40, a partir del día 40 ya se empieza a observar porque las hembras empiezan a ciclar, y conforme la hembra cicla y esté sana, esté saludable, no tenga problemas reproductivos, yo o el productor empieza a vigilar la presentación de celos y se empieza a inseminar, y se esperaría que ojalá a más tardar al día 90 ya estuviera preñada. Por lo tanto, al día 90 de posparto, por lo tanto al día 90 de lactancia, ojalá la hembra esté cursando una preñez que va a ir en simultáneo con la producción de leche. Por lo tanto, a partir del día, idealmente a partir del día 90, la vaca lechera va a cursar en forma simultánea con una lactancia y con una gestación. Ustedes saben que la gestación en una vaca lechera es de 9 meses, son más o menos unos 270 días, más o menos. Cuando la vaca, y aquí es donde son importantes los registros, yo la he preñado, certifico la preñez, entonces dependiendo del día que se inseminó, se registra el día de gestación, se calcula qué día quedó gestante, se calculan 210 días, es decir, 7 meses, y a los 7 meses esa hembra se seca, es decir, se deja de ordeñar. Se deja de ordeñar para que la hembra deje de lactar y siga solamente con su proceso de crecimiento fetal. Y entra en una etapa que es de 60 días de periodo seco, donde la hembra solamente va a estar gestante y la glándula mamaria va a tender a recuperarse para que cuando vuelva a parir esté preparada para volver a generar su curva, su producción, y por lo tanto la curva de lactancia, a perder peso, a quedar preñada nuevamente, a producir y lactar hasta que la sequen, y así entonces vamos de ciclo en ciclo. Entonces aquí, en este gráfico, lo que se hace es justamente representar lo que les expliqué anteriormente. Al parto se inicia la lactancia que demora unos 305 días más o menos. El encaste, que debiera de ser ojalá tipo 90 días, parte entonces una gestación, por lo tanto, la vaca lleva en paralelo una gestación y lactancia hasta que la hembra cumple 7 meses de gestación, por lo tanto se deja de ordeñar, se seca la vaca y se la deja en el periodo seco, que es solamente gestación, hasta que vuelva a parir. Y por lo tanto entra de nuevo en otro ciclo de lactancia, donde vuelve a esperar un tiempo de espera, empieza a ciclar nuevamente, se vuelve a encastar y vuelve a llevar en forma paralela una gestación, una lactancia, hasta que cumple los 7 meses de gestación, se deja de ordeñar hasta que pasen 60 días aproximadamente y vuelva a parir. Y así la vaca lechera entonces va pasando de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta lactancia, quinta, bueno, y así es como yo conozco vacas que han tenido 9, 10 lactancias. No es lo común, no llegan hasta tan lejos, pero perfectamente una vaca puede tener 10 o más lactancias. Y el ciclo productivo, de alguna forma también explicitado en esta suerte de gráfico, tenemos que partir en algún momento, lo mejor es partir en el parto, ¿ya? Hacemos parir la vaca, del parto de la vaca nace una ternera,
y la vaca que sigue a la lactancia. La lactancia ya la habíamos visto, entonces del parto la vaca entra en lactancia, en algún momento debiera de encastarse, debiera quedar preñada, por lo tanto a partir de ese momento, normalmente a partir de los 90 días idealmente, va a ser una vaca lactante y gestante, vaca que al cumplir el séptimo mes de gestación se seca, es decir, se deja de ordeñar, y sigue como vaca gestante y seca por un periodo de 2 meses hasta más o menos que pare. Y así vuelve el ciclo. El animal que nace, ojalá ternera, porque son las que tienen espacio en un sistema productivo de leche. La ternera es criada, una vez que alcanza la pubertad, se transforma en vaquilla. Esa vaquilla, una vez que alcanza la madurez zootécnica, se encasta, por lo tanto quedaría gestante. Esa vaquilla gestante, una vez que cumple los 9 meses de gestación, pare, tiene una ternera, la ternera va a seguir la misma vida que ella tuvo, y al parir va a ser una vaca de primera lactancia, pero que aquí les gusta llamarlas vaquillas de primera lactancia. ¿Por qué? Porque la vaca de primera lactancia es una vaca que aún sigue creciendo, aún está en desarrollo, no tiene el desarrollo adulto de la vaca como tal. Y es por eso que es común que hablen de vaquilla de primera lactancia, aun cuando es incorrecto. Lo puse así porque ustedes en el campo van a escuchar este término, van a decirles vaquilla de primera lactancia. En realidad es vaca de primera lactancia. Vaca es toda aquella hembra que ha parido por alguna vez. Entonces, esta hembra también se le va a dejar que pasen sus días abiertos, el puerperio, retome nuevamente su ciclicidad reproductiva, se encaste, ojalá a los 90 días de lactancia, y siga como vaca lactante y gestante. De acuerdo a los datos de los registros, esta vaca gestante y lactante de primera lactancia, una vez que cumple el séptimo mes de gestación, se seca para ir al grupo de seca, que está gestante y sin ordeñar, para a los 9 meses parir y vuelto al ciclo. Entonces, ese sería el ciclo productivo de una vaca lechera. En este caso, aquí se presentan varios ciclos consecutivos. Se pone el nacimiento del animal, la ternera, una vez que alcanza la pubertad, se transforma en vaquilla. Una vez que pare, se transforma en una vaca de primera lactancia. Si pare por segunda vez, ya es multípara, y sería de segunda, tercera o cuarta lactancia. Lo interesante es que uno espera que la vaca tenga su primer parto, ojalá no más allá de los 24 meses, y que inicie su lactancia, una lactancia estandarizada a 305 días de longitud, y que progresivamente, conforme la vaca va creciendo y se va haciendo adulta, también va aumentando la producción. Es decir, la producción de primera lactancia es menor que la de segunda, y a su vez la de segunda es menor que la de tercera. Se habla de madurez equivalente cuando más o menos la vaca está en cuarta lactancia. Ahí habría alcanzado, por así decirlo, su desarrollo máximo desde el punto de vista productivo. Entonces, los grupos que encontramos en una lechería de acuerdo a su estado fisiológico productivo sería el grupo de terneras de la crianza, y se llaman terneras más o menos de los 0 a los 6 meses. Los 2 primeros meses es de crianza artificial con dieta líquida, y una vez que se le suspende la dieta líquida, continúa con concentrado y con heno. Y una vez que alcanza los 6-7 meses, pasa al grupo de vaquillas, donde se alimenta a base de forraje hasta que alcance la madurez zootécnica y el peso adecuado, que más o menos se alcanza a los 14-15 meses de edad, y periodo en el cual básicamente se alimenta a base de forraje. Una vez que la hembra quedó gestante, va a pasar al grupo de vaquillas gestantes, que se alimenta a base de forraje, con excepción de lo que se hace como suplementación en el último tercio de gestación con algo de concentrado. Y después tenemos las vacas en lactancia, donde vamos a tener vacas abiertas, que son las que están en la primera etapa de lactancia, que aún no se han quedado preñadas nuevamente,
y las vacas en lactancia y que están gestando, y el grupo de vacas secas, que son las vacas que están con la gestación en los 2 últimos meses de gestación y que no están lactando. El proceso de lactancia se cosecha a nivel de la ordeña y puede ser manual o mecánico. En un sistema que se precia de tal hoy día son mecánicos e incluso absolutamente automatizados, como son los sistemas voluntarios de ordeña, que son sistemas totalmente computarizados donde la vaca se ordeña sola, no hay mano del hombre de por medio, sino que sencillamente la vaca entra a un sistema y la máquina le pone la unidad y hace todo lo que eventualmente el hombre hacía en la ordeña mecánica. Aquí tenemos algunas fotos de salas de ordeño. Esta es una sala de ordeño de la estación experimental de Remehué en Osorno. Es una sala de ordeña en espina de pescado, porque las vacas están dispuestas así como quien dice en diagonal. Aquí está más claro. Esta es la espina de pescado. Las vacas se disponen de alguna manera en diagonal. Acá tenemos la unidad de ordeño, donde tenemos las pezoneras, los tubitos cortos de leche, el colector, y el colector que está a su vez conectado con la manguera de leche que lleva la leche a algunos de estos conductos de acá, que llevan la leche hacia el estanque de leche. Y acá abajo vemos el foso de ordeña con el ordeñador que tiene que limpiar los pezones, solamente los pezones, masajear, eliminar los primeros chorros de leche para verificar que no hay mastitis. Y una vez que se verifica eso, se pone la unidad de ordeño y se deja funcionar hasta que cesa el flujo de leche. Hoy día se utiliza, es muy ampliamente utilizado el retirador automático, es decir, no tiene que venir el operador a verificar si está o no saliendo leche todavía de la glándula, sino que hay un sensor especial que detecta el flujo de leche y cuando el flujo baja de cierto nivel, se corta el vacío y estas unidades caen solas. Y aquí hay un elástico que no sé si lo pueden ver. Aquí esta línea es un elástico que sostiene y que previene que entonces la unidad al soltarse caiga al suelo. La conservación de leche, hoy día en estanques refrigerados, hasta hace algún tiempo en tarros lecheros y tal vez en algunas lecherías chicas todavía se usa el tarro lechero. Mala idea porque aquí el ambiente va a deteriorar muy fácilmente esa leche, no es conveniente, no es la modalidad que debiera usarse. Esto es lo que se usa hoy día. ¿Qué factores afectan la producción de leche? La raza, ya vimos, hay razas especializadas y entre razas también hay distintos niveles de producción. El número ordinal de la lactancia, ya vimos que la vaca de primer parto produce menos que la de segundo menos que la de tercero, y recién a nivel de cuarta lactancia cuando se alcanza, por así decirlo, el máximo productivo. La etapa de la lactancia, ustedes vieron que la producción de leche desde el parto hasta el último día de ordeñe no es pareja, sino que tiene una curva característica con un pic alrededor de los 40, 30, 60 días, dependiendo de la alimentación. La alimentación afecta el nivel productivo, por supuesto, el estado sanitario de las hembras también, y también factores ambientales como, por ejemplo, altas temperaturas y alta humedad, más que el frío. Las razas lecheras se desarrollaron en climas muy fríos y no se afectan por el frío, pero sí por el calor. Y calor más humedad hacen una conjunción perfecta para afectar y generar estrés térmico en estos animales. La sanidad, se puede evaluar la sanidad de la glándula mamaria, sobre todo lo que son mastitis subclínicas a través del conteo de células somáticas. Aquí vemos leche que no es factible de poder identificar desde la glándula mamaria con la eliminación de los primeros chorros, que hay un proceso inflamatorio, no se observa porque no es clínico, pero si yo mediante un análisis especial que realizan las plantas lecheras y que se realiza con el control lechero, es factible de detectar distintas cuentas de células somáticas que corresponden a células de descamación y también a células blancas, a leucocitos. Podemos ver que el conteo de células somáticas puede pasar de 200.000 a 1,5 millones.
donde la leche y la glándula se ven absolutamente normales, pero por el hecho de tener 200, 500, 1.000.000 o 1.500.000, hay una pérdida productiva de un 8% en la primera parte, 18% en la segunda, 25% si sigo aumentando mis cuentas de células. Hasta 200.000 células somáticas se considera que no hay pérdida productiva. Hasta 500.000 estoy dejando de producir algo que no veo. Sencillamente estoy dejando de producir cerca del 8%. Si mis vacas ya son millonarias, estoy dejando de producir más. Entonces es muy importante hacer este control, hacer buenas rutinas de ordeño, tratar bien a las vacas, mantenerlas limpias, mantenerlas sanas, entregarles todos los nutrientes que ellas necesitan para reducir todo este tema de las cuentas de células somáticas. Y la calidad de la leche, a su vez, va a ser evaluada por su composición química, por sus características físicas, por aspectos sanitarios y por la presencia de sustancias extrañas. La industria lechera hace control de calidad de todas estas cosas, y la industria lechera, una vez que hace control de calidad de todo esto y de algunas otras cosas más, que son importantes desde el punto de vista de la salud pública, paga por producción, paga por calidad, paga por estacionalidad y castiga las malas artes o las malas maniobras o los malos manejos. Así es que la industria lechera hoy día, si nosotros estamos pensando que de toda la leche que se produce, cerca del 93% llega a la industria, den por sabido que la leche que llega a la industria es leche de muy buena calidad. Si no, no podría llegar a esa industria. No sería recibido. Y bueno, aquí como muestra diversos productos que se producen en Chile, aunque casi que de algunas, bueno, hay de todas las marcas en realidad, Parmalat, y Nestlé, Soprole, Calo, Colún, en fin. Aspectos de manejo que afecten la producción y la calidad, bueno, definitivamente nos tenemos que preocupar de todo, así tal cual como les decía el doctor Díaz el otro día en relación a la cerda o a los sistemas productivos de cerdo, o el doctor Pérez con los ovinos. Tenemos que preocuparnos de la nutrición y de la alimentación, de la reproducción, de la genética, de la sanidad, y esto en su conjunto tiene que ver también con el bienestar animal de los animales, y también debemos de preocuparnos con el impacto de esa producción sobre el medio ambiente. Eso es lo que yo tenía para contarles acerca de el sistema productivo de producción de bovinos de leche.